¿El arte es político? Para empezar a entender un poco esa idea, primero hay que plantearnos el contexto social, cultural y político justamente que tiene el arte desde la colectividad y la individualidad en la sociedad. Primero debemos entender un poco que el arte es el precursor de la libertad de expresión y el desarrollo social. Este ha ido evolucionando a través del tiempo y ahora desde el espacio público y las intervenciones sociales se puede reflejar de una manera más significativa y más reflexiva hacia los individuos. Entonces, primero debemos entender un poco la transformación social a través de estas prácticas artísticas y los cambios como tal en el paradigma del sistema. Cómo poder entender que este arte presente pues forma parte de nuestros aspectos de vivencias desde la cotidianidad, y con él también podemos empezar a ejercer estas protestas sociales y las reflexiones mismas, entendiendo como tal que el artista es el precursor o el actor social que pues nos da estos cambios o estas reflexiones frente a la estética o frente al significado que él mismo quiere darle. También entender justamente desde allí que los espacios como tal configurados como públicos o privados desde la representación política han ido cambiando, poniendo por ejemplo los museos, en donde la estética y la representación terminaba siendo privatizada, y desde allí sale la intervención pública y la colectividad, haciendo como de estos espacios y estas aperturas hacia el espacio público pues de gran importancia y de gran significado pues para la crítica misma y la reflexión, teniendo en cuenta la opinión del público y la opinión del artista. Ahora bien, entendiendo el significado, la representación que quiere dar el artista hacia la colectividad y hacia el público en general, pues podemos enfocarnos en varias temáticas o en varios aspectos. Algunos de ellos pueden ser el sexismo, el racismo, la violencia de género, la violencia del Estado hacia la propia arte, los estereotipos femeninos, la violencia colectiva social, el silenciamiento social. Entonces, desde allá, la imposición, tomando imposición sin que sea un aspecto negativo del arte en colectividad, y el arte de la transformación y la reflexión y la crítica política y social es extremadamente importante. Y pues desde allá también como esta representación y esta conciencia de las relaciones del arte con el contexto social, entendemos siempre un antes y un después, y desde allí se configura y se transforma la historia, siempre queda plasmada la historia. Ya acabo de mencionar en una pintura, en un graffiti, en un mural. Esto también abarca pues que el público justamente en estas reflexiones y en estas críticas pueda pues como hacer como de esto una crítica, una exposición y una distribución del mismo contenido, y allí podemos entender un poco y citar a Pérez Rubio, que nos dice que producir una obra no es lo mismo que producir su efecto, entendiendo que no es lo mismo simplemente esta colectividad y esta muestra de alguna temática social simplemente por representarla, sino sencillamente tratar de ir más allá de esto y producir esa reflexión, esa crítica en el público es esencial para que incluso el arte pueda decirse que es política. Las expresiones artísticas podrían parecer inútiles o improductivas cuando se trata de temas tan debatibles como la política. El papel que desempeña el arte en la política podría parecer nulo. Sin embargo, cuando vemos obras de artistas que forman gran polémica y censura, nos permite reflexionar y analizar sobre la importancia de los temas que plantean en sus obras, dado que es en estas que reflejan sus posturas y pensamientos más controversiales. El arte se convierte en un medio donde las personas alzan su voz y plasman la verdad en obras artísticas llamativas y creativas, planteando sus ideales, protestando a través de estas y exhibiendo también las problemáticas sociales más ignoradas por el gobierno y la sociedad.
generando una censura por parte de aquellos individuos que tienen el poder en la sociedad y afirmando también así la veracidad de los hechos. A través de los años se han creado puentes entre el arte y la política, y de manera particular entre el arte y el poder. Las expresiones artísticas han sido utilizadas como un instrumento de difusión o legitimación de determinadas formas de concebir una organización o régimen. Esto se pudo ver reflejado en el momento en que artistas como Mayakovsky, Picasso, Silone y Brecht apoyaron al comunismo, D'Annunzio, Marinetti, Wyndham Lewis y Ezra Pound al fascismo, y Eliot y Gist reflejaran su pacto con el anglocatolicismo y el crepúsculo celta. Como lo nombraba anteriormente, Pablo Picasso es uno de los artistas que se involucró con las problemáticas sociales y políticas. Una de las obras más representativas de Picasso y del cubismo es la Guernica. Esta obra, según el mismo Picasso, es un grito de denuncia de la guerra y de los ataques de los enemigos de la República. La pintura no está para decorar apartamentos. El arte es un instrumento de guerra ofensivo y defensivo contra el enemigo. La guerra de España es la batalla de la reacción contra el pueblo, contra la libertad. En la pintura mural en la que estoy trabajando y que titularé Guernica, y en todas mis últimas obras, expreso claramente mi repulsión hacia la casta militar que ha sumido a España en un océano de dolor y muerte. Sin embargo, tras esta declaración, la obra Guernica fue considerada propagandista por el catedrático José María Juarranz de la Fuente, quien expresó: Picasso nombró Guernica su obra para elevarla de categoría y multiplicar la visibilidad en Europa, convirtiéndola en un símbolo contra la barbarie fascista de la guerra española. Lo que puede generar preguntas de si esta pintura fue realmente inspirada en este triste y violento acontecimiento o respondía a fines propagandísticos afiliados a la izquierda española. Otro artista que involucró su arte con la política fue Wyndham Lewis, escritor y pintor inglés. Lewis fue cofundador del movimiento experimental autóctono llamado vorticismo y creador de Tar en 1918, uno de los textos ampliamente considerados como clave en el modernismo. En 1931, tras una visita a Berlín, Lewis publicó su libro Hitler, en donde presentaba a Adolfo Hitler como un hombre de paz, cuyos miembros del partido estaban amenazados por la violencia callejera comunista. Esto confirmó su impopularidad entre liberales y antifascistas, especialmente después de que Hitler llegó al poder en 1933. En 1939 escribe el libro The Hitler Cult, donde revocó con firmeza su voluntad de agradar a Hitler. Sin embargo, Lewis continuó siendo una figura polémica en la política y en la sociedad gracias a sus críticas satíricas y hostiles sobre posicionamientos políticos, personas judías, homosexuales, lesbianas y otras minorías. Sin duda, el arte requiere de una participación humana que funciona como medio expositor, crítico, activista y contemplativo que brinda la posibilidad de convocar a un determinado grupo de personas para que las ideas individuales se mezclen conjuntamente y creen una obra colectiva o a su vez individual. Todo esto logrando que el mensaje llegue a un grupo específico. Estos diferentes grupos y expresiones artísticas poco a poco se van convirtiendo en vertientes que conforman la estructura de expropiación y explotación capitalista y demuestran cómo las personas logran visibilizar y comunicar las distintas realidades que les rodean mediante un acercamiento reflexivo, autoanalítico o introspectivo que posibilita al ser humano a pensar acerca de la responsabilidad que tiene como ser social y ser individual, y la importancia de su papel en la comunidad a través del arte vivo como inductor de participación cultural y territorial. Todo esto con el fin de poder llevar un mensaje contundente y efectivo con el que se pretende transformar la organización de los territorios, tanto sociopolíticos como socioculturalmente. Es aquí donde podemos observar que la participación ciudadana es el eje principal de una manifestación política conjunta que se genera gracias a la intervención pública de los seres humanos para comunicar sus deseos e inquietudes sobre el estado de sus emociones respecto al entorno y población involucrada, enfocada en contribuir activamente en los territorios de sus intereses y que con información y pautas guiadas crean posibles ideas de transformación óptima para el mismo. La unión del arte con la vida es tal vez el que regresa con más porfía,
quizás porque se localiza justamente en la última frontera, hacer de la vida una obra de arte, aquello que llamamos arte contemporáneo, retoma y reconoce en la performance un lugar privilegiado para realizar esa unión entre obra y vida, la acción, el cuerpo, la noción de un aquí y una ahora, siendo ejecutados en vivo y directo, y de una experiencia real con ese fantasma que llamamos arte. Promete el fin de ese divorcio y de esa separación ontológica. Paradójicamente, como siempre, el momento de auge marca también un momento de crisis.